Muy buenos días, queridos niños y niñas de la Institución Educativa 2003 Libertador José de San Martín. La profesora María les da una afectuosa bienvenida. Les cuento, queridos niños, que hoy día me siento feliz y muy expectante por esperar sus trabajos del día de hoy. Hoy día, como les conté, se culminará siendo ustedes reporteros y van a estar entrevistando a un miembro de su familia. Espero que todo lo que hagan hoy día sea fructífero, sea enriquecedor para ustedes y aprendan mucho. Espero que se hayan lavado las manos, que hayan rezado a Dios por un nuevo día de vida y sobre todo se hayan portado bien con sus papis. No se olviden de que hoy día estamos haciendo el curso de comunicación y espero que finalice hoy día el día con buenas cosas y que me nutra yo también de muchos conocimientos, porque yo también estoy aprendiendo de ustedes. Muy bien, observen las imágenes. Miren a los pequeños que están ahí con su micrófono. ¿Qué nombre reciben ellos? ¿A quiénes están entrevistando? ¿Cómo se llaman las personas que están sentadas? ¿Qué vendrían a hacer? ¿Qué nombre recibirían en un reportaje? Si no hubieran los reporteros en nuestro país, ¿creen ustedes que las noticias nos llegarían todos los días a la televisión? Es importante el rol que cumplen ellos en la información. Muy bien, niños y niñas, nosotros hemos visto el día miércoles esta clase de las partes de un reportaje, de una entrevista. Contesta oralmente a las preguntas. ¿Qué actividad están realizando los niños? ¿A quiénes crees que entrevista la niña? ¿Por qué lo entrevista? Antes de entrevistarlo, ¿crees que debió haber hecho la niña? ¿Cómo se llama la persona que hace las preguntas? ¿Y cómo la persona que contesta las preguntas? Si hicieras una entrevista, ¿sobre qué tema te gustaría preguntar? El propósito de hoy, niños y niñas, hoy los estudiantes entrevistarán a un miembro de su familia para recoger información sobre las costumbres y tradiciones de la región. Costumbres y tradiciones de la diversidad cultural de su región. Muy bien, vas a entrevistar a uno de tus miembros de tu familia para recoger información de sus costumbres y tradiciones. Lee con mucha atención el texto. Mira, acá tengo, primero voy a observar la imagen. ¿Cómo se llama el periódico? ¿A quién van a entrevistar? Miren, a Eloy Flores, el corochano más antiguo de Huánuco. La entrevista se realizó el 9 de enero del 2020. El titular, Eloy Flores, el corochano más antiguo de Huánuco. La fotografía de Eloy Flores y cómo comienza la entrevista, la entrada. Don Eloy Flores es un hombre alegre, respetuoso y con gran pasión por la danza. Nació en el barrio de Guayaco, un 9 de marzo de 1937. Ha bailado 56 años como corochano. Hace más de 10 que se retiró. Con un poco de nostalgia narra algunos capítulos de su vida y detalles sobre la danza de los negritos de Huánuco. Aquí la entrevista al corochano más antiguo de Huánuco, el cuerpo. La mayoría aspira a bailar de caporal. ¿Cómo nace ese gusto de bailar de corochano? Miren, niños y niñas, lo que está de negrito son las preguntas del entrevistador al entrevistado. Como todo niño siempre perseguía a los negritos, me gustaba mucho. Es así que a los 16 años bailé como corochano junto a mis hermanos Eduardo, el mejor corochano, y Víctor Flores Pérez, el mejor caporal. En la cuadrilla Nuestra Señora de Patrocinio Guayaco, 1 de enero, la más antigua de Huánuco, fundada en 1909. ¿Cómo aprendió a confeccionar su propio traje? Estamos ya en el cuerpo. Lo aprendí del fundador de los bordadores. En Huánuco solo había 2 bordadores, que eran los hermanos Andrés y Esteban Illatopa, quienes también fueron los fundadores de la cofradía más antigua. Las cofradías no salían a la calle. En
es en 1900 cuando salen a recorrer las calles. Bailaban en esta cuadrilla los hermanos Illatopa, don Fernando Fernández, Flores Chacón, Miguel Guerra, entre otros personajes que después fundaron sus propias cofradías. ¿Quiénes son los personajes que componen una cofradía de negritos? Los principales son la dama y el turco, los caporales quienes hacen las mudanzas y los guiadores que son los primeros de ambas filas. Solo ellos pueden reemplazar al caporal. Antes se usaban 24 mudanzas y duraba más de 30 minutos. El sapito, el tirabuzón, la cruz, etc. En la adoración se hacían solo 4 o 6 mudanzas y los negritos cantaban. Anteriormente las cofradías se componían de 24 negritos, 2 en cada fila, 2 corochanos, la dama y el turco y el abanderado. Ahora vemos que más de 10 corochanos en las cofradías, mal vestidos y con su barba que ya parecen los enanos de Blancanieves. Esa es una payasada. La Pampa usaba solo 6 cintas en los hombros, ahora llevan cintas en todos lados. Seguimos con el cuerpo cuestionario. ¿Cuál es la función principal de corochano? Ahora vemos que no hay orden. Su misión es andar por los costados haciendo bromas no pesadas, dar la vuelta abriendo espacio. Ellos deben de mantener la decencia y el respeto. Seguimos con el cuerpo y cuestionario. ¿Qué banda los acompañaba? Los músicos más conocidos eran la de don Juan Rosales, Nicolás Miller, los Pilcomosos y la banda de Benito Rivera. Los Pilcomosos nos acompañaban siempre, incluso en nuestros viajes a Lima, Huancayo, Tarma y en diferentes concursos. Los guainos favoritos eran la guaniqueñita pretenciosa y cuando salí de mi tierra. Siguiente pregunta. ¿Cuál era la comida tradicional? En el desayuno un cafecito con su empanada y caldo verde. Tomábamos chicha en wishi y se repartía en tinajas. En el almuerzo se comía el tradicional locro de 2 colores, rojo con res y amarillo de gallina de chacra. Siguiente pregunta. ¿Qué cree que ahora los jóvenes desconocen la tradición? Sí, se debe de bailar por devoción al niño Jesús. Lamentablemente ya se ha degenerado nuestra tradición. Ahora se baila por vicio. El público va a verlo para deleitarse del baile de los caporales, pero han añadido las coreografías y ya no se les ve. Está bien que la vestimenta se adorne un poco más, pero exageradamente como lo hacen ahora, ya no. Finalmente, el cierre. ¿Cómo debo de terminar mi entrevista con un cierre? Finalmente, ¿qué significa esta danza para los huanuqueños? Es nuestra identidad y nuestra historia. Debemos conservarla y preservarla. Muy bien, chicos, ustedes acá han visto una entrevista. Miren las preguntas que le está haciendo el entrevistador al entrevistado. Contesta la pregunta de forma oral. ¿Quién es la persona entrevistada? ¿Quién es el entrevistador? ¿Qué información se presenta sobre la persona entrevistada al inicio del texto? ¿Qué dice el entrevistado de la función que cumple el corochano en la danza? ¿Qué crees que hizo el entrevistador para poder presentar esta entrevista? ¿Cómo habrá preparado su entrevista? La entrevista es una conversación para obtener información de un tema o de una persona acerca de su vida, su trabajo, etc., mediante una serie de preguntas. La persona se hace las preguntas, se llama entrevistador. Que hace las preguntas se llama entrevistador y la persona que responde se llama entrevistado. El propósito de la actividad es entrevistar a un miembro de tu familia para recoger información sobre la riqueza y la diversidad cultural de la región en la que vives. Luego organiza la información para el reportaje que estás elaborando. ¿Te has dado cuenta que la entrevista tiene sus preguntas y tiene sus pasos? No es necesario tú que hagas muchas preguntas. Me conformaré con 4 preguntas que le hagas a tu familia, a tu mamá, a un miembro de tu familia para que realice la entrevista. Pero no te olvides de las partes, el título, ¿no? Y siempre la presentación y el cierre. Planificamos la entrevista. Todo texto tiene que tener su planificador. ¿Para qué realizaré la entrevista? ¿Para qué? Para que conozcas más de quién, a quiénes entrevistaré, cómo lo haré. Organiza tu entrevista. Este esquema te puede ayudar para la entrevista. El entrevistador, tu nombre, porque tú vas a ser el entrevistador. ¿Cuándo lo vas a realizar? El día de mañana, el día de hoy viernes, ¿no es cierto? Pones la fecha. ¿Cómo te presentarás? El cuerpo y el cierre. Tiene que haber esas partes.
¿A quién? Solamente a un miembro de tu familia, sea mamá, papá, abuelito, hermano, uno solo. ¿Y de qué vas a hablar? Por ejemplo, puedes hablar de qué, en este caso, del señor se ha estado hablando de su danza. Tú puedes hablar de su comida, ya depende de la creatividad que te propongas. Guía de la entrevista, el entrevistador, la fecha, el nombre del entrevistado, cómo se llama tu papá o tu mamá, de qué vas a hablar, de qué tema, cómo vas a realizar la presentación. Estas preguntas que están en el cuerpo pueden ser las preguntas que tú tengas para que tú le puedas hacer a tu papá o a tu mamá. ¿Qué fiestas costumbristas celebran en tu comunidad? ¿Desde cuándo y por qué se celebran? ¿Qué danza es representativa en tu comunidad? ¿Cuál es su origen? ¿Qué platos típicos hay en tu comunidad? ¿Qué ingredientes contienen? ¿Qué otras tradiciones y costumbres se practican en tu región? Después que le has hecho las preguntas, puedes hacer un cierre, ¿no? Te puedes fijar en el ejemplo que te han dado. Lee con atención. Para tener en cuenta, reúne a los miembros de tu familia y explícales el propósito de la entrevista. Diles que tú asumirás el rol de reportero y que entrevistarás a uno de ellos para recoger información sobre el tema que has elegido, danzas, comida, otras costumbres y tradiciones de tu región. Acuerda con ellos la fecha que se realizará la entrevista. Prepara y lee las preguntas con anticipación. Tienes que tener tus preguntas, no te olvides. Ensaya frente a un familiar cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener la información que necesitas. Reúne previamente los materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recojas como resultado de la entrevista. Ten en cuenta lo siguiente. 1. Reúnete con la persona a quien vas a entrevistar en la fecha acordada. Ten a la mano tu guía de entrevista. Si vas a grabar, usa los recursos necesarios. 2. Saluda y explica el propósito de la entrevista. Inicia la entrevista mencionando tu nombre como entrevistador, el saludo y tu nombre. 3. Solicita al entrevistado sus datos e información que forman parte de su presentación personal. Reitera el tema de la entrevista. Le tienes que preguntar cuáles son sus nombres y apellidos completos y de qué tema va a hablar en la entrevista. 4. Formula con claridad las preguntas y anota todo aquello que consideres importante. Ya las preguntas las tienes que tener tú para que puedas preguntarle al entrevistado. Repregunta para ampliar la respuesta y obtener más información sobre el tema. 6. Realiza el cierre de la entrevista y agradece por la información que te ha brindado. Tienes que realizar el cierre y agradecer porque eso es su participación. Reflexiona sobre tus aprendizajes. Los datos del entrevistado son sus cualidades, su fecha y lugar de nacimiento, a qué se dedica y su historia personal. Al entrevistar a mi familiar, lo logré, lo estoy intentando, necesito ayuda. Organicé mis ideas para preparar la entrevista. Uno de ellos. Formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista y hice repreguntas o comentarios para obtener más información. ¿Qué quiere decir? Yo puedo preguntar y si yo no, la respuesta de mi entrevistado no ha sido clara, yo le puedo repreguntar, volverle a hacer otra pregunta, ese es repreguntar. Escuché atentamente la respuesta del entrevistado, seleccioné y registré información durante la entrevista, me expresé con un tono de voz adecuado durante y después de la entrevista, ordené mis ideas y las expresé de manera clara al solicitar información durante la entrevista, expresé mi opinión al entrevistado respetando sus aportes y valorando el hecho de que compartió conmigo la riqueza de su diversidad cultural. La tareita de hoy es que vas a grabar un video a un familiar de tu casa. Le vas a entrevistar y te vas a grabar un video. Aquí motívalos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Por qué las familias deben de preservar las tradiciones culturales de su región? Puede ser una pregunta también. ¿Será importante difundirlas? ¿Y por qué? Realiza las preguntas que planificaste en la clase pasada. En la clase pasada también hemos hecho preguntas, las puedes utilizar también. Muy bien, niños y niñas, espero que les haya servido esta clase para aprender algo nuevo, que es realizar una entrevista a una persona familiar de nuestra casita. Cuídense mucho y los espero el día lunes con muchas novedades. No se olviden, papitos y mamitas, que el domingo tenemos reunión con el psicólogo.